Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se imaginaron escuchar al hombre más deseado del momento, a ese ícono de fuerza y virilidad que es Can Yaman, confesar abiertamente que su mayor fantasía, o mejor dicho, su mayor bendición, sería ser salvado por una mujer? Sí, escucharon bien. Olviden por un segundo la imagen del macho alfa inquebrantable, porque lo que les traigo hoy va a derretir hasta el corazón más helado, y nos muestra una faceta de nuestro turco favorito que nos tiene a todos completamente alucinados. Estamos a las puertas de un evento televisivo monumental, porque este 1 de diciembre, la cadena Rai 1 finalmente estrena la serie que todos hemos estado esperando con ansias casi dolorosas, Sandokan. Y en medio de esta vorágine de promociones, luces y cámaras, Can Yaman ha concedido una entrevista exclusiva a Gracia Italia, que no es solo una charla más, es una verdadera declaración de intenciones sobre lo que significa ser un hombre en el siglo XXI. Imaginen la escena. Can, con esa presencia magnética que lo caracteriza, promocionando este proyecto que le ha tomado años de preparación física y mental, pero en lugar de hablarnos solo de peleas de espadas o de saltos acrobáticos, decide abrir su alma de una manera que pocas veces vemos en las estrellas de su calibre. Durante la entrevista, toca un punto que me pareció fascinante y que rompe con todos los clichés de las novelas de aventuras. Él dice, refiriéndose a su personaje y a la trama donde el pirata es rescatado en la playa por Lady Mariana, interpretada por la talentosa Alana Bloor, que ser rescatado por una mujer es una bendición absoluta. Sus palabras exactas fueron: ojalá yo también fuera salvado por una mujer, sería algo por lo que estaría agradecido. ¿No les parece una frase cargada de una humildad y un romanticismo devastador? En un mundo donde siempre nos venden al héroe que tiene que resolverlo todo solo, Can nos dice que dejarse cuidar, dejarse salvar, es un regalo. Pero esto no se queda ahí, porque lo que hace a esta entrevista con Gracia tan especial es cómo Can deconstruye la figura del héroe tradicional. Él insiste en que, lejos de ser ese macho que nunca llora o nunca falla, Sandokan es un héroe abnegado que no oculta sus grietas. Y aquí es donde la conversación se pone profunda, amigos. Can nos dice que hay que abrazar las vulnerabilidades. Escuchen esto porque es oro puro. Nadie es invencible, y yo tampoco huyo de mis propias fragilidades, las abrazo para intentar superarlas. Es increíble ver cómo utiliza a Sandokan como un espejo de su propia vida, explicando que el personaje es experto en convertir esas debilidades en fuerza pura. No se trata de negar el dolor o el miedo, sino de usarlo como combustible. Es una lección de vida que, viniendo de alguien que parece tenerlo todo, resuena con mucha más fuerza. Y hablando de tenerlo todo, no podíamos pasar por alto el tema de la fama, y esa relación tan intensa, y a veces caótica, que tiene con sus seguidores. Ya saben a lo que me refiero, a esa marea humana que lo sigue a donde quiera que vaya, ya sea en Roma, en Madrid o en cualquier rincón del mundo. Uno pensaría que eso lo agobia, que lo estresa, pero él, con esa calma zen que dice haber aprendido de su personaje, asegura que no tiene ninguna queja. Al contrario, dice que el amor del público es un placer, no un estrés. Menciona algo muy curioso, y es que si algo ha aprendido de interpretar al tigre de Malasia, es a mantener la calma en cualquier situación. Esa serenidad en medio de la tormenta de flashes y gritos es, según él, su mayor superpoder actual. Ahora, quiero detenerme un poco en el vídeo específico que Gracia compartió en su Instagram, ese pequeño fragmento que ha corrido como la pólvora en redes sociales. Hay algo muy genuino y hasta divertido en el montaje. Can empieza el vídeo casi despidiéndose, como si fuera el final, agradeciendo y invitando a todos a ver la serie, pero luego el clip corta y nos lleva a la esencia de la charla. Es ahí donde reitera esto de que ser salvado por una mujer es algo hermoso, algo que le gustaría experimentar. Se nota en su mirada que no es una frase hecha para el marketing, sino algo que realmente siente. Y luego vuelve al tema de la fragilidad, insistiendo en que cuando detecta una debilidad en sí mismo, va directo hacia ella para superarla. Dice que es algo que se puede aprender,
que nadie nace sabiendo gestionar sus emociones, pero que es un trabajo constante. También habla sobre cómo se ha acostumbrado al amor de la gente que lo rodea, aclarando que no lo dice en un mal sentido, sino que es una energía que ya forma parte de su ecosistema, aunque admite que uno nunca se termina de acostumbrar del todo a la magnitud de ese afecto. Y conecta todo esto nuevamente con el estrés y la presión. Para Kant, la forma en que manejamos la presión es lo que nos hace crecer, lo que nos hace sentir bien. Dice que la manera en que Sandokan lidia con el estrés es casi terapéutica para la gente que lo ve. Transforma el estrés en disfrute, en adrenalina positiva. Quiero hacer un paréntesis aquí, para analizar algo que me parece vital y que conecta con lo que muchos de nosotros hemos vivido o estudiado. Recuerdo mucho cuando en la universidad debatíamos sobre las dificultades que tienen los hombres, culturalmente hablando, para expresar sus emociones. Existe esta presión social horrible de que no pueden mostrarse vulnerables porque eso los hace ver débiles. Y lo peligroso de eso es que, cuando reprimes y reprimes, al final todo explota de la peor manera posible. Por eso, ver a una figura pública tan masiva como Can Yaman, que encarna físicamente el ideal de fuerza, sentarse frente a una cámara y decir: oigan, está bien ser frágil, está bien aceptar que no somos de piedra, y de hecho, ahí radica nuestra verdadera fuerza, es un mensaje potentísimo. Aceptar nuestras derrotas, ver los resultados tal cual son y entender que nos está tratando de decir la vida en ese momento, sin caer en una competitividad tóxica, es parte de madurar. Dejamos de querer ser perfectos para empezar a ser humanos. Al abrazar esas partes rotas de nosotros, encontramos el camino de regreso, podemos respirar y superar las situaciones difíciles. Kant nos está enseñando, a través de la promoción de una serie de aventuras, una lección de inteligencia emocional. Es muy valioso que él, siendo un referente para tantos jóvenes y no tan jóvenes, ponga estos temas sobre la mesa. No se trata solo de ver al actor guapo en la pantalla, se trata de escuchar al hombre que ha madurado y que entiende que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de gestionarlo y seguir adelante. Así que amigos, este 1 de diciembre no solo vamos a ver una serie espectacular con paisajes increíbles y acción trepidante, vamos a ver el resultado de un proceso interno muy profundo de su protagonista. Sandokan no es solo un pirata rebelde, es la encarnación de esta nueva masculinidad que no teme ser salvada, que no teme sentir y que encuentra poder en su propia humanidad. Estoy seguro de que la serie será un éxito rotundo, pero creo que el mensaje detrás del personaje ya es un triunfo en sí mismo. Estaremos muy atentos a cada detalle del estreno, a cada nueva entrevista y, por supuesto, a cualquier otra joya de sabiduría que Kant quiera compartir con nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están listos para ver a este héroe vulnerable en acción?